La primera vez que apareció algo en una pantalla de televisión fue en 1926, cuando John Logie logró transmitir una imagen a 3 metros de distancia utilizando los discos de Nykov. Un año más tarde las distancias se alargan, de Glasgow a Londres y luego a Nueva York por señales de radio. Las primeras emisiones públicas las empezó la BBC en 1927, 3 años más tarde en Estados Unidos con la NBC y la CBS. En ambos casos se utilizaban sistemas mecánicos y los programas no seguían una programación habitual. Fueron los nazis quienes más utilizaban la televisión para hacer publicidad de su régimen. Sin embargo, la televisión no pudo desarrollarse por completo hasta la década de los 50. La aparición de la televisión supuso la tercera revolución de la comunicación. Es el medio de comunicación por excelencia, trayendo aportaciones en las nuevas formas de comunicar. La televisión irrumpe en los hogares y es el medio de comunicación por excelencia. Es decir, las familias se reunían en torno al hogar para escucharle la información y se convierte en uno de los principales medios de comunicación. Supuso una revolución, pues al igual que cada vez que ha aparecido una nueva tecnología, ha supuesto una revolución. Hay una generación que la televisión era muy cara. Entonces esa generación se acostumbró a ver la televisión en grupo. Es decir, era prácticamente casi inasequible. En España la televisión llegó un poco más tarde que los demás países de Europa. Pertenece al modelo mediterráneo, modelo que comparte con países como Grecia, Portugal y Francia en menor medida. Se caracterizan por su tardía transición hacia la democracia debido a estar sumergido en políticas dictatoriales, existiendo una estrecha relación entre los medios de comunicación y el poder político. Sobre todo pues que son sociedades democráticas más tardías, se incorporaron más tarde a la democracia por procesos militares o dictaduras a las que dedicaron mucho tiempo, ¿no? Esas sociedades. Entonces todo eso también tiene que ver con el control de los medios de comunicación que dependían, ¿no?, de sindicatos verticales, como era el caso de España, los medios del movimiento se llamaban, o en el caso de Grecia o Portugal, pues estaban controlados por la férrea censura. Por tanto, la evolución es claramente a partir de los años 70. Televisión Española comienza sus emisiones regulares en 1956. Nace Televisión Española. En el recoleto paseo de La Habana de Madrid se levanta esta antena que entonces admiraba a los madrileños. En un diminuto plató vemos en la sesión inaugural a los éxitos del año. Monabel, los coros de la sección femenina, unos 600 receptores de televisión siguieron esa primera edición. Las 3 horas diarias de emisión eran realizadas sin un esquema fijo de programación, sin apenas medios técnicos ni personal especializado. Las 50 personas que trabajaban en aquel entonces experimentaban el oficio con el trabajo diario. Todos hacían de todo. La emisión era en directo y muchas veces sin guión. Los primeros informativos aparecieron en 1957. Se hacen verdaderos esfuerzos para aportar imágenes a la noticia. El proceso de las imágenes se trataba por la noche. A partir de 1960 se van instalando repetidores de carácter local por toda la geografía, de tal manera que en 1963 llega la señal al 80% del territorio. Y es en el año 1969 que Televisión Española se estrena con las emisiones en PAL, lo que técnicamente ya le permite emitir programas en color. Sin embargo, la falta de infraestructura retrasa la producción regular en color hasta 1973. La primera producción de importancia en el color de Televisión Española fue en el propio 1969, el Festival de Eurovisión, que aquel año se realizaba desde el Teatro Real de Madrid con cámaras a color. En 1999 España se preparaba para saltar a Europa vía Festival de Eurovisión. Pero aquel triunfo significaba algo más para todos nosotros. Tocaba organizar el festival. Aquello se convirtió en toda una cruzada. Dalí diseñó el cartel. El escultor Amadeo Gavino creó la estrella. En 1972 llegan las primeras cámaras y magnetoscopios en color, haciéndose desde este momento una programación mixta con programas en color y en blanco y negro. En los últimos años del franquismo se aprecia un aperturismo aplicado a una política de relajación de censura. La Constitución Española de 1978, en su artículo 20, protegía el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. En los años 80 se produjo la mayor explosión de libertad en España desde hacía décadas. Una vez finalizada la transición democrática, la televisión se llenó de vida y color. Por un lado, la música en programas como La Edad de Oro,
Planeta Imaginario y desde luego el humor de la trinca. Una televisión cada vez más divertida y familiar. Tras la ley de televisión privada se liberalizó el mercado televisivo en España y se crearon las primeras cadenas privadas, Telecinco, Antena 3 y Canal Plus en 1990. Pronto empezaría a prepararse un aterrizaje de la televisión por satélite en España y Radio Televisión Española quiso ser el primero en liderar este desarrollo con sus primeros canales temáticos en Teledeporte y Canal Clásico. Hoy en día el mundo de la comunicación ha cambiado de una manera drástica. De repente la televisión por satélite nos permite ver el mismo evento a todos al mismo tiempo. Sin duda la televisión ha cambiado mucho en estos 60 años. Ha tenido que adaptarse a la revolución de Internet y nuevas políticas de comunicación, en un proceso en donde cada vez la programación es más a la carta. La televisión se ha ido adaptando muy bien a los cambios tecnológicos y sigue siendo a día de hoy el medio de comunicación con más audiencias, más seguimiento, a pesar de que los consumos han cambiado. Ya no se sienta uno a ver un programa en un horario que emite una parrilla televisual, sino que lo consume cuando quiere, a la carta y con distintos formatos y demás. O sea que yo creo que el gran avance y la gran aportación que ha hecho la televisión es precisamente eso, convertirse en emisiones masivas y que han conformado sobre todo la opinión pública, ¿no? Hasta que, digamos, las élites son más en medios escritos, pero el gran medio popular ha sido la televisión y lo sigue siendo todavía a día de hoy.